Amén, porque Dios es bueno con nosotros y el Señor nos bendice, nos regala de su fidelidad y de su amor una oportunidad más. Por eso hoy nos reunimos nuevamente para bendecir y exaltar el nombre de Dios, para juntamente contigo, hermano, hermana, bendecirle y declararle a Él lo que Él es y reconocer que fuera de Él no hay otro Dios, que fuera de Él no hay salvación, no hay vida y que en Él está la fuente de todo lo que somos y de todo lo que necesitamos. Porque si tenemos provisión, si tenemos vida, si tenemos salud, si tenemos todo lo que podemos hoy contar, es porque el Señor está con nosotros y todo proviene de su mano. Por eso hoy damos gracias a Dios por este nuevo regalo, porque sabemos que es un regalo de parte de Él el poder adorarle, el poder presentarnos en su presencia, así como Él nos conoce y así como somos. Hoy te invitamos a que junto con nosotros declaremos que Él es Dios, declaremos su grandeza, su señorío, su poder, que confesemos las maravillas y las obras que el Señor ha hecho, porque grandes cosas ha hecho Dios con nosotros y las seguirá haciendo en tu vida, en la mía, y veremos su amor, sus prodigios, su grandeza, porque Él es bueno con nosotros. Hoy te damos gracias, Señor, hoy exaltamos tu nombre, hoy te honramos, Señor. Hoy queremos venir a ti con un corazón sencillo, con un corazón que reconoce que separados de ti no podemos hacer nada, que reconoce en ti esa dependencia, Señor, de la cual nosotros siempre seremos necesitados, porque sabemos que de ti vienen todas las cosas, de ti, Señor, de nadie más. No es nuestro esfuerzo, no son nuestras ganas, no es nuestro talento, Señor. No es nuestro trabajo, sabemos que el amor, la provisión y las bendiciones siempre descienden de ti, Señor. Por eso hoy aquí estamos, nos unimos una vez más, Señor, y queremos pedirte que nos permitas llegar hasta tu presencia, ese trono bendito de la gracia, y que podamos hoy derramar en tu presencia, Señor, ese perfume. Podamos hoy, Señor, ungir tus pies, podamos humillarnos, podamos llegar a ti, Señor. No tenemos nada que ofrecerte, nada de nosotros mismos, pues todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor, lo recibimos de tu mano. Pero hoy queremos ofrendar a ti, Señor, este anhelo que traemos en nuestro corazón de adorarte, de bendecirte, de alabarte hoy, Señor, como tú quieres que lo hagamos y de declarar que tú eres nuestro único y suficiente Salvador, que fuera de ti no hay otro Dios y que hoy te necesitamos, Señor. Permítenos adorarte. Permítenos hoy, Señor, que esta ofrenda sea ese perfume grato, que sea ese olor fragante, Señor, y que tú nos permitas llegar a ti. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, perdona hoy, Señor, nuestros pensamientos y todo aquello, toda la incredulidad, las dudas que tú conoces que hay en nuestro corazón, la maldad, Señor. Hoy perdónanos y límpianos una vez más. Y permítanos levantar nuestras manos, como dice tu palabra, manos santas, manos limpias, sin ira ni contienda. Hoy perdona todo pecado y derrama una vez más, Señor, sobre nosotros y sobre nuestros hermanos y hermanas esa sangre preciosa, ese amor, ese manto de misericordia. Y permítenos hoy adorarte, Señor, y alabarte. Te damos la bienvenida a este lugar, te damos la bienvenida a nuestro corazón. Ahí donde estás, hermano, hermana, dale la bienvenida al Señor, porque Él es fiel y Él prometió que donde estuvieran congregados en su nombre, ahí estaría Él. Así que Él está ahí, donde tú te encuentras en este momento. La presencia del Señor está ahí. Dale hoy la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dales la bienvenida hoy a tu corazón.
Señor, en medio de la prueba, en medio, Señor, de nuestra debilidad, cuando ya no tenemos fuerzas. Tú eres quien nos levanta, Señor. Gracias, porque sabemos que tú nos escogiste con un propósito eterno y glorioso, para honrarte, para adorarte. Por eso hoy, Señor, nos rendimos. Queremos cumplir ese propósito, Señor, de adorarte. Solo a ti, Señor, solo a ti. Tú nos escogiste antes que el mundo fuese, para alabarte, para adorarte. Solo a ti
te bendecimos. Solo a ti, mi Dios, solo a ti. Solo a ti, Señor. Y te cantamos, unidos, Señor, en el mismo espíritu. Solo a ti, Señor, a ti sea la gloria, por los siglos de los siglos, para siempre, porque tú eres Señor y Rey. Aleluya. Hoy te proclamamos, hoy te exaltamos a ti, porque tú reinas, Señor, porque sabemos que tú estás sentado a la diestra del Padre. Tenemos tu nombre, Señor. Levantamos tu nombre, tu reino, tu señorío, porque hay Dios en Israel, porque hay Dios en tu iglesia, porque tú estás con nosotros, Señor, porque tú eres el Emmanuel. Gracias. Queremos a Cristo proclamar, Como un estandarte levantar, toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, Como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, Como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, Como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. queremos ver A Jesucristo como Rey. queremos a Cristo proclamar, Como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, Como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver A Jesucristo como Rey. queremos ver A Jesucristo como Rey. paso a paso hacia el frente, Poco a poco a ganar, con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen y caen.
Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen y caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Rey de reyes. Sí, Señor. Jehová Nissi, Es poderoso, Señor. nuestro estandarte. Aleluya. Nuestra victoria es tú, Señor. Gracias porque tú venciste en la cruz del Calvario. Levántate, Señor. Levántate con poder, con gloria, Señor. Levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado,
regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, Ha triunfado con poder. mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel.
abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Nuestra gloria y victoria descienden de nuestro Dios, sus maravillas ha mostrado a nosotros con poder. Nuestra gloria y victoria descienden de nuestro Dios, sus maravillas ha mostrado a nosotros con poder. ¿Y cómo podremos callar? Su nombre vamos a proclamar. ¿Y cómo podremos callar? Su nombre vamos a celebrar. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Nuestra gloria y victoria descienden de nuestro Dios, sus maravillas ha mostrado a nosotros con poder. ¿Cómo podremos callar? Su nombre vamos a proclamar. ¿Cómo podremos
su nombre vamos a celebrar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Nuestra gloria y victoria desciende de nuestro Dios, sus maravillas ha mostrado a nosotros con poder. ¿Cómo podremos callar? Su nombre vamos a proclamar. ¿Y cómo podremos callar? Su nombre vamos a celebrar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. De su amor, su gracia él puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Y él me rodeó de su amor, su gracia él puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Con gusto cantaré, Yo cantaré, con gusto danzaré, yo danzaré. con gusto alabaré al Señor. De su gracia me rodeó. Con gusto cantaré, Yo cantaré, con gusto danzaré, yo danzaré. con gusto alabaré al Señor. De su gracia me rodeó. Él me rodeó de su amor, su gracia él puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Y él me rodeó de su amor, su gracia él puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Con gusto cantaré, Yo cantaré, con gusto danzaré, yo danzaré. con gusto alabaré al Señor. De su gracia me rodeó. Con gusto cantaré,
cantaré, con gozo alabaré al Señor, De su gracia me rodeó. con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, De su gracia me rodeó. y Él me rodeó de su amor, Su gracia Él puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Él me rodeó de su amor. Su gracia Él puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Con gozo cantaré, Yo con cantaré, gozo danzaré, yo con danzaré, gozo alabaré al Señor, y de su gracia me rodeó. con gozo cantaré, Yo con cantaré, gozo danzaré, yo con danzaré, gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. con gozo cantaré, Yo con cantaré, gozo danzaré, yo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. de su gracia me rodeó, De su gracia me rodeó. de su gracia me rodeó. Aleluya, Señor, porque tú nos rodeas con tu amor, como con un escudo nos rodeas de tu favor, Señor. Sabemos que estamos bajo tu protección, Señor, bajo tu cuidado. Hoy te damos gracias. Y agradece al Señor, porque Él tiene tu vida en sus manos, porque estamos en su hueco, en ese hueco maravilloso, de esa mano de poder del Señor. Porque nada ni nadie nos puede separar de ese amor glorioso, de ese amor en Cristo Jesús. Ninguna cosa creada, ni lo presente, ni lo porvenir. En ese amor maravilloso que el Padre nos manifestó al enviar a Jesús para salvarnos. En ese hermoso refugio, en el que tú y yo podemos habitar, escondernos en medio de la tempestad. Ese dulce refugio que es la presencia del Señor. Qué dulce es su presencia. Es suave, es hermosa. Hoy, permítele al Señor que derrame sobre ti esa ternura, ese cuidado, ese amor que solo Él te puede dar. Reposa, hoy reposemos. Reposemos en ese refugio que no se mueve, ese refugio que es para siempre. Ese refugio en medio de las tormentas en tu vida. Jesús es el refugio. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su
Jesucristo el Salvador. Venimos, Señor, a ti. Permítenos reposar, permítenos descansar. Permítenos habitar, Señor, bajo tus alas, bajo tu abrigo, Señor. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro escondedero, el único lugar donde haya paz en nuestra alma, Señor. Tú eres nuestro Señor, nuestro Cristo. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. 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 Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa
estamos seguros, Señor. Confía hoy, hermano, confía hoy, hermana, porque estás en las manos de aquel que todo lo puede, de aquel para el cual no hay imposibles, de ese Dios que tiene cuidado el más mínimo detalle en tu vida y en la mía, ese Dios que es digno de confianza. Por eso hoy reposemos en Él, dejemos todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades en sus manos y entremos pues al gozo del Señor y a ese reposo que Él tiene preparado para aquellos que le amamos. Gracias, Señor, te damos hoy. Hoy te bendecimos, hoy te honramos, hoy te proclamamos a ti. Hoy queremos agradecerte infinitamente que nos permitas adorarte, Señor, y que nos permitas ser esos portadores de la alabanza y la adoración a tu nombre. Pero queremos hoy también, Señor, suplicarte que una vez más derrames sobre cada corazón, sobre cada vida, Señor, la palabra que necesitamos. Que hoy nuestro corazón sea esa tierra fértil, Señor, esa buena tierra donde esta semilla que es tu palabra, Señor, caiga y permitas que crezca y dé fruto, Señor. Hoy te suplicamos que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, que hoy nos permitas ser alimentados y fortalecidos, Señor, y nos permitas hoy conocerte un poco más. Hoy te suplicamos que bendigas tu palabra, que bendigas la vida de tus siervos, Señor, y que a través de él tú envíes ese pan de vida a cada corazón y a cada uno de los que estamos escuchándola, Señor. Y te bendecimos porque nos regalas siempre tu favor, tu amor y esa misericordia que es nueva cada mañana, Señor. Hoy juntos te bendecimos, te honramos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente bienvenidos a esta predicación, nuevamente en línea debido a la distancia. Reciban un cordial saludo y muchas bendiciones, y que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas y sus corazones, y que hoy podamos tener esta enorme bendición de poder tener su palabra como un alimento y también como un aliciente para seguir adelante en estos momentos difíciles. Aunque sabemos que ya, y si tú has visto las noticias, te has dado cuenta que muchos lugares en el mundo ya están empezando a querer retomar actividades económicas, comerciales, recreativas. Nuestro país no es la excepción. Pronto estaremos ya regresando a, de cierta manera, alguna normalidad en cuanto a este tipo de actividades. Se prevé que el día de mañana, a partir de este lunes 15, ya empiece a cambiar el semáforo para la zona metropolitana de la Ciudad de México, y seguramente estaremos ya en el semáforo naranja, como algunas autoridades lo están hablando. Y en las proyecciones que se tienen también para finales de este mes de junio, como te lo comentaba en predicaciones anteriores, es probable que ya se autoricen también los cultos. Entonces vamos a orarle al Señor para que Él haga esa voluntad, sigan bajando los casos. Eso también es una bendición, porque sabemos que al hacerlo, pues ya la gente no está sufriendo la enfermedad y está disminuyendo la incidencia de la misma. Así que le pedimos a Cristo que siga en esa infinita gracia y misericordia, bendiciéndonos con esa protección y con ese cuidado a su pueblo y también a todos los demás hermanos, porque sabemos que somos la sal de la tierra y que tenemos que pedir esa bendición, y que donde nos encontremos como hijos o hijas de Dios, ahí también habrá bendición y habrá protección. Así que el Señor siga obrando para que en todos los lugares del mundo estos efectos negativos de esta pandemia debido a este coronavirus empiecen a bajar. Y ahora pues ya empezaremos a retomar actividades, y sabemos que tenemos que hacerlas de una manera adecuada, de una manera mesurosa y de una manera cuidadosa, respetando muchas de las indicaciones que las autoridades sanitarias nos indiquen, pero sobre todo espiritualmente lo que Dios nos indique que debemos de hacer. Así que seguiremos las instrucciones, obviamente, de las autoridades aquí en el mundo, pero también, sobre todo, vamos a escuchar la voz de Dios, que nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer, y como te lo he dicho a través de otras predicaciones, lo que tenemos que ir viendo hacia futuro y lo que tenemos que ir pidiéndole al Señor que nos revele en ese próximo encuentro que tendremos con Él. Así que sigamos perseverando, amada Iglesia de Cristo, que el Señor te bendiga, y espero que te encuentres con gozo, con paz, con salud y con bendición
tú y tus seres amados. Que Dios te bendiga mucho y el Señor te guarde. Y al respecto de esto vamos a ver algo en la palabra que tiene que ver con ello, porque sabemos que ahora muchas cosas tienen que ir cambiando y tenemos que modificar muchas cosas en cuanto a conducta, en cuanto a costumbres, en cuanto a muchas cosas. Y no solamente por la cuestión de este coronavirus, por las restricciones que hay en cuanto a la parte sanitaria, sino también de manera espiritual sabemos que hay cosas que es necesario cambiar y es necesario que hagamos mejor, que los errores que hemos cometido en el pasado podamos cambiarlos y le pidamos a Dios y permitamos al Espíritu Santo una transformación personal, ministerial, congregacional y familiar en todos nosotros, porque es importante que lo hagamos y que nosotros también a través de enseñanzas y a través de la voz de Dios en la profecía y en la revelación de la palabra podamos encontrar precisamente la voluntad de Él y la hagamos, ya no la nuestra ni nuestra conveniencia, sino lo que Dios quiere que hagamos nosotros y cómo quiere que lo hagamos. Estamos en el momento justo, hermanos y hermanas, en el que el Señor está anunciando que ya viene pronto, en el que ya hay muchos indicios físicos, sobre todo espirituales también, que tenemos que seguir los hijos y las hijas de Dios y que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entenderlo para poder hacer los cambios y realizar esas modificaciones espirituales tendiendo a que Él venga por nosotros. Lo platicaba entre semana cuando subía la predicación y que les mencionaba un poquito de esto, cómo es importante que nosotros tengamos ese aceite, esa lámpara y lo que es esa palabra del Señor y esa revelación y ese aceite que es esa presencia de Dios en la palabra. No solamente predicar, por llenar un tiempo, por saciar. No. Es importante que haya una predicación de la palabra porque tiene un propósito y sea una palabra con presencia de Dios, con unción del Señor y que esa palabra llegue como alimento, como consuelo, como bendición, como fortaleza y sobre todo también como una parte importante de la comunión de Dios con nosotros como pueblo. Entonces, esa parte de la que te hablaba, de las vírgenes, de las que fueron prudentes y de las que no lo fueron, lo que llevaban ahí, y hacía mucha mención ahora sobre la parte de la lámpara y lo que significaba a través de la escritura, pues también es importante que nosotros veamos que había aceite y ese aceite es la presencia de Dios, esa unción tan importante en nosotros. Así que hoy quiero llevarte a otra parte importante también de la palabra para que reflexionemos en ella y el Señor nos bendiga con ese alimento espiritual que está en el libro de Jeremías capítulo 18 verso 1, que habla algo y Jeremías es un libro interesante en el sentido de que a diferencia de otros profetas, Jeremías era un profeta que vivía las cosas que Cristo le decía o que Dios le decía para darle de mensaje a su pueblo. Es decir, tenía que sentirlo, tenía que percibirlo, tenía que vivirlo, tenía que verlo, que observarlo. Era muy tangible lo que Dios le decía a Jeremías y en particular aquí le dice que vaya a donde está un alfarero y que observe el trabajo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Jeremías es un profeta muy dinámico en ese aspecto porque no es solamente que recibiera la palabra y que la transmitiera al pueblo, tenía que desplazarse, tenía que verlo, tenía que poner ejemplos tangibles, visibles, físicos, que pudieran tocar y que pudieran ver aquellos que también recibían esta palabra y empezando por él mismo. Por eso le da esa instrucción de que vaya con el alfarero, y vamos a leerlo en un momento más, para que viera lo que estaba haciendo y que él empezara a checar cosas que Dios le iba a dar también a él en la profecía, pero que iba a tomarlos como una analogía real de este oficio del alfarero. Y hemos escuchado muchas veces que Cristo es nuestro alfarero, que nuestro Padre es el alfarero, nosotros somos el barro, debido a que lo que dice en la palabra en el libro del Génesis, del cual fuimos tomados, que fuimos hechos de ese barro, de esta tierra, de esta materia, de este planeta y de esa creación que somos humana, y que nuestro material fue hecho precisamente terrenal, aunque sabemos que también tenemos una hechura espiritual y que esa hechura de ese espíritu fue dada y hecha por nuestro Padre Celestial, al cual alabamos y bendecimos con todo nuestro corazón. Pero vamos a ver lo que le dice Dios. Aquí el Padre le dice al profeta Jeremías, dice el 18 en el nombre de Cristo, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate. Esto es muy común y quiero que lo veas en muchas partes, a muchos hombres, a muchos profetas les dice el Señor, levántate, levántate. Es decir, quizás estaba acostado, sentado en una posición diferente, pero le dice, levántate, no quiero que estés ahí, quiero que hagas algo, que te desplaces. Levántate
y desciende a la casa del alfarero. Entonces quiere decir que él estaba en un lugar alto y que tiene que bajar hacia donde se encontraba el alfarero. Y ahí te haré oír mis palabras. Es decir, la profecía no se le iba a dar en su casa, no se le iba a dar en el cuarto que Jeremías quizás utilizaba para tener su reunión con el Señor, en esa intimidad, donde él lo buscaba en privado. No, 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 le dijo Jeremías, levántate y desciende hacia la casa del alfarero. Y ahí te voy a hacer oír mis palabras. Ahí te voy a dar la profecía que quiero, la que necesita el pueblo, pero quiero que veas algo primero y quiero que te desplaces de ahí. Es importante, hermano. Jeremías estaba quizás en su casa, en un lugar cerrado, como ahora quizás lo estamos nosotros, y va a ser el tiempo en que empecemos ya a salir nuevamente a hacer actividades en nuestro trabajo, seguramente en la escuela en un par de meses, en la iglesia, que esperemos que ya sea en un par de semanas y que empecemos a retomar esas actividades para que Dios nos permita ejercitarnos más en el Evangelio, en la palabra y en la intimidad con Él. Entonces le dice esto a él: levántate y desciende a la casa del alfarero, porque ahí te voy a dar la palabra profética que le vas a comunicar a mi pueblo. Es necesario que el pueblo también camine, hermano, que el pueblo también salga, que el evangelio trascienda de tu familia, de tu casa, de la iglesia, y yo sé que Dios abrirá puertas como lo está haciendo. Iglesia, Amor y Restauración, yo sé que Dios abrirá puertas en el lugar que estamos y próximamente estoy seguro que abriremos más lugares donde empezaremos a tener discipulados. Ya estamos en esto, viendo eso, primeramente Cristo, yo sé que lo haremos y mis hermanitos están empezando a abrir puertas de su casa para hacerlo y lo vamos a hacer en el nombre de Cristo Jesús para llevar el Evangelio a más hermanos y a más personas que lo necesiten. Así que le dice esta instrucción a Jeremías que vaya y se desplace hacia la casa del alfarero. Y sabemos que la alfarería es uno de los oficios más antiguos bíblicamente e históricamente y que es un arte que consiste en transformar el barro en cosas útiles u ornamentales para la vida de las personas. Sabemos que puede haber vasijas que se utilicen para los alimentos. En México es muy tradicional y es una comida muy rica la que se prepara, y sobre todo antes, ahorita ya está perdiendo también todo ello con los nuevos materiales que hay. Pero la comida preparada en ollas de barro, iglesia amada, era deliciosa, tenía un sabor diferente. Entonces, este tipo de oficios eran de los oficios más antiguos que hay, precisamente por la utilidad que tenía los utensilios o todos los accesorios que ellos fabricaban. Y ya posteriormente se le encontraron también otro tipo de aplicaciones como ornamentales de una casa o inclusive de las personas. Pero vámonos a esta parte, ¿no? Generalmente se hacían cosas que tuvieran usos, dice la Biblia, usos honrosos y también usos deshonrosos. Sabíamos, y lo dice la palabra en otra parte de la Escritura, que la aplicación, y esto va a depender pues del dueño de la vasija, de para qué se destina la vasija, si para uno es honroso o para uno deshonroso. Aquí le dice, baja y quiero que veas lo que está haciendo el alfarero en su casa, y en base a eso te voy a dar yo una palabra para mi pueblo. Entonces sabemos que nosotros, al ser tomados del barro de la tierra, hemos sido formados a imagen y semejanza de Dios, pero no solamente en la parte de la apariencia física, amados hermanos y hermanas, sino también en la parte espiritual, en el carácter de Dios, de nuestro Padre amado. También de esa manera somos moldeados. Pero es muy fácil que llegue otra persona u otro alfarero, dándole esta analogía o esta comparación, a querer deformar o querer imponer su propio estilo. Sabemos que muchos de los alfareros lo que hacen es tener estilos para moldear el barro, para amasar el barro, para darle forma, para inclusive poner todo lo que debe de llevar, por ejemplo, una asa de una olla, de un traste, de una vasija. Hay técnicas, pero ahí puede imprimirle el toque personal cada alfarero y lo hace, su estilo propio. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, hermanos, porque Dios tiene un estilo en el cual Él, según el uso que nos quiera dar, según la función que nos quiera dar, es como nos empieza a moldear. Y a lo mejor no le gusta cómo estamos quedando y empieza a hacer otra vez la obra de nuevo. Y en esos tratos es cuando a veces nosotros sufrimos y a veces no entendemos qué es lo que está pasando con nuestra vida en esa relación con Dios. Pero mira, vamos a seguir con la lectura en el 18:4 de Jeremías. Dice, y la vasija, perdón, en el 18:3, entonces descendía a la casa del alfarero, obedeció el profeta Jeremías y desciende a la casa del alfarero, y aquí estaba ahí
haciendo un trabajo sobre la rueda, es decir, ya estaba sentado, tenía su rueda que se movía con los pies y tenía un pedazo ya de barro, el cual había previamente hidratado, porque el barro necesita hidratarse, hay que echarle agua, eso es muy importante, y después amasarlo de tal forma que tenga flexibilidad para que el alfarero pueda darle la forma que él quiere según lo que en su mente haya proyectado para esa pieza específicamente. Entonces, ahí empezamos con otro elemento. El barro fue tomado de la tierra, es cierto, y también hay agua. El agua simboliza esa palabra revelada, esa palabra que nos da esa luz y esa claridad, y esa agua es importantísima que la lleve el barro. ¿Por qué? Porque si no, no se podría moldear, sería una tierra, nada más. Y entonces el barro es esa arena que lleva ya el agua y esa se convierte en arcilla. La arcilla ya es el barro, es del polvo con esa agüita. Ya está lista esa arcilla, ya está lista esa masilla para que empiece a trabajarla. Entonces cuando él baja, ya ve al alfarero listo para trabajarla. Nosotros ya fuimos creados y tomados de la tierra, fuimos moldeados por Cristo, pero en la forma física, a imagen y semejanza de Él, pero ahora nuestro espíritu, que ha tomado vida nuevamente, tiene que ser moldeado por el Padre. Nuestra vida, nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser aquí en la tierra tiene que ser transformada también. Y entonces Él empieza a ver quizás el trabajo del alfarero y cómo le empieza a dar vuelta a la rueda y cómo empieza a moldearla, cómo empieza a tomar agua en sus manos y empieza quizás a dar una forma redonda, a hacerle un cuello, empieza a darle forma, pues ya tienen en su mente preconcebido qué es lo que va a hacer y para qué va a servir esa vasija. Y así es Dios, hermano, ya tiene en su mente y en su corazón lo que quiere para ti, lo que quiere para mí y cómo va a moldearnos precisamente para que cumplamos esa función en la familia, en la iglesia, en el trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir el ministerio que Dios nos ha dado a todos y a todas. Y entonces él desciende, ve que está trabajando sobre la rueda, dice el 4, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder. ¿Se echó a perder? ¿Por qué se echaría a perder? Porque quizás el alfarero la imaginaba de otra manera, quizás el alfarero dijo, no, es que el cuello para lo que yo la quiero está muy ancho o está muy estrecho, o quizás esta parte aquí no va a ser la suficientemente grande para que contenga el agua que yo quiero. Algo no le cuadró, no le pareció al alfarero, que dijo, voy a tener que hacer otra cosa. Y mira, dice que se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció al alfarero mejor hacerla. Entonces, lo que él había pensado, lo que él había proyectado al momento de estarlo moldeando, pues no fue lo que él tenía en su mente ya cuando lo vio físicamente. Y entonces dijo, no, esto tiene errores, esto tiene defectos, esto le falta perfección. No lo puedo seguir dejando así. Tengo que hacerlo de nuevo. Seguramente entonces volví a tomar esa misma masa, ese mismo barro, y seguramente otra vez al amasarlo dijo, ahora sí, voy a hacerlo tal y como en mi mente está. Y a veces nosotros pasa lo mismo, hermano. Cuando Dios nos está moldeando por muchas circunstancias, por muchas cosas, puede ser que no estemos dando la proyección de Dios que tiene de nosotros. Y es necesario que Él nos transforme. Es necesario que Él nos vuelva a realizar. Es necesario que vuelva a hacernos como Él quiere hacernos, hermanos. Y entonces, lo que hace aquí el Señor es mostrarle, dice, mira, quiero que vayas allá y observes qué es lo que está haciendo y qué es lo que está trabajando y cómo está trabajando el alfarero en esa vasija. Y entonces Jeremías obedece, Jeremías baja, entra a la casa del alfarero y ve que ya tenía la pieza ahí de barro en la rueda y le empieza a moldear, pero algo no le gustó, seguramente vio la cara del alfarero que hacía un gesto como diciendo, no me agrada, no está como yo había pensado, no, así no es. Y entonces dice que se le echó a perder, es decir, que no estaba conforme al gusto, ni conforme a la idea, ni conforme al pensamiento inicial del alfarero. Y entonces dice, mejor la voy a volver a hacer, voy a empezar a trabajar otra vez en ella, según le pareció mejor al alfarero. Nosotros somos, amada iglesia de Cristo, eso, el barro. Nuestro Señor es el alfarero y ella tiene un plan bien definido para cómo moldear tu vida, cómo diseñar tu vida
y el uso que le va a dar a ese diseño que hizo en ti. ¿Y a qué voy también con esto? Amados hermanos y amadas hermanas, ahora con todo esto del coronavirus y de muchas cosas que va a haber y lo que están hablando de las nuevas normalidades, de las nuevas normas, hay que tener mucho cuidado. ¿Y sabes por qué? Porque todo esto puede generar en que alguien más meta mano en el diseño de Dios o que alguien más quiera meter mano en moldear nuestra vida y nosotros se lo permitamos. Así que hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Por qué? Porque no se trata de irnos a los polos en cuanto a que esto ya sí va a quedarse por un buen tiempo, va a haber afectaciones, sí, pero la alteración, hermano, no tiene que ser mayor a la fe y al amor que le tengamos a Cristo. Ni tampoco irnos al otro extremo, decir no pasa nada, es una gran mentira, es un gran complot, es una gran conspiración, eso nunca existió. Amada Iglesia de Cristo, sí existe, sí hay, sí está, ahí está. Pero mayor es el que está con nosotros. Y por eso nosotros que somos el barro en las manos de nuestro Padre, tenemos que permitirle a Él que cumpla ese plan en nuestras vidas, que cumpla ese diseño, que cumpla ese proyecto, que cumpla lo que Él mismo ha proyectado desde su corazón y desde su mente cuando empezó a moldear nuestro carácter y nuestra vida una vez que nosotros le entregamos nuestro ser a Él. Qué importante es que entonces ahora nuestra vida espiritual también sea moldeada. Y esto es la figura precisamente de la cual le quería decir y mostrar al profeta Jeremías el Padre, no solamente la parte de afuera, porque la creación del Génesis habla de que fuimos tomados del barro y que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero esta parte tiene que ver mucho con la parte espiritual. Ahora, con todo esto que viene y con las noticias que tú puedes ver, con la información que hay, con todo, a lo mejor nos echamos a perder en las manos de Dios. Como lo dice aquí en esta figura de la analogía que toma del alfarero. Dice que estaba el alfarero y era un hombre diestro ya en ese arte, en esa artesanía. Y dice que algo no le gustó y se echó a perder. Es decir, no lo vio como él lo tenía en su mente físicamente. Y dijo, no, eso no lo puedo permitir que siga. Y entonces volvió a rehacer esa vasija. Y a lo mejor en nuestras vidas es importante que ahora tomemos en cuenta lo que Dios diga a nosotros para que nosotros rehagamos nuestra vida, no personalmente, sino que lo dejemos que las manos del alfarero celestial, que es nuestro Padre, modifique las cosas que antes veníamos quizás haciendo mal, hermano. Estoy seguro que si Dios permitió que muchas iglesias parásemos y que muchas iglesias detuviéramos el ritmo que teníamos de contacto a contacto con hermanos y de manera física en los cultos, tiene una razón de ser. ¿Y sabes por qué? Porque nos quiere demostrar que la dependencia no es de una iglesia, no es de un sistema religioso, sino es de Dios con nosotros como hijos. Y espero que en ese tiempo de confinación hayas tenido oración, hayas tenido gozo, hayas tenido ayunos, hayas tenido contacto con Dios en la intimidad de tu casa, de tu cuarto, de tu cama, con tu familia, que hayas compartido de la palabra y que hayan hablado al momento de comer y que digas, Dios está con nosotros, hay que cuidarnos, pero Dios nos va a sacar adelante y será la voluntad de Dios y Dios nos guardará y Dios sabe qué es lo que tiene para nosotros. Es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos, y que nos dejemos moldear por Él, no por las circunstancias y no por las cosas que nos dicen del mundo. Y hay que tener cuidado con ello, porque tiene un plan el Señor para nosotros. Él es el alfarero, tú y yo somos el barro. Hay hasta alabanzas muy hermosas que hablan de esto. Entonces tú y yo tenemos que cuidar, en el nombre de Cristo, que las manos que nos moldeen sean las manos de Cristo y no las manos humanas, porque si no nos van a moldear a su imagen y semejanza. Tenemos que ser moldeados según la imagen y semejanza de Dios. Por eso somos un barro flexible, moldeable, y en el cual va a tomar la forma de aquel que lo esté moldeando. ¿Quién está moldeando tu vida? ¿Quién está moldeando tu carácter? ¿Quién está moldeando tu ser espiritual? ¿Un hombre? ¿Un pastor? ¿Un cónyuge? ¿Un papá? ¿Una mamá? Tiene que ser Cristo, hermano. Espiritualmente, Cristo es el alfarero que va a moldear nuestro carácter y esa parte espiritual que es la que va a tener mucho contacto con Dios. Así que quiero que sigamos leyendo, amados hermanos, y que veamos. En el 4 dice, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija. Y le pareció mejor al alfarero hacerla, no mantenerla con el error o con los errores que tenía. Dijo, no, si estoy trabajándolo lo voy a hacer bien. Dios hace las cosas buenas, obras buenas. Por eso si lees otra vez el libro del Génesis, en los primeros capítulos, cuando dice, y vio todo lo que había hecho,
y vio que era bueno. Y vio que era bueno esto, y vio que era bueno aquello, y vio que era bueno. Y cuando vio que su creación era buena, dice la palabra que entonces el séptimo día lo utilizó para reposar, para descansar de las obras que había hecho. Una vez que haga la obra en ti, viene el reposo, hermano. Eso es importante. No creas que siempre vas a estar en peleas, en pugnas, en perfecciones, en pruebas. No, también Dios va a decir, ahí está hecho esto. Ya acabé esta parte del carácter de mi hijo y de mi hija, que descanse, que repose, porque viene lo demás y viene el crecimiento, viene el uso de esa vasija. Así que hermanos, el alfarero dijo, esto tiene un error, esto no está perfecto, es mejor que lo haga de nuevo, y lo volvió a hacer porque así le pareció a él. Cuando le parece a Dios que tú y yo tenemos errores, que tú y yo tenemos defectos, lo que hace el Señor es, no me gusta, voy a volverla a rehacer. Y es cuando duele. Y esos tratos son los que a nosotros nos parecen dolorosos, difíciles y complicados. Lo que Dios quiere, amada iglesia, amado hermano, hermana, que tú y yo nos dejemos moldear por el Señor. Y no por las circunstancias que ves en la tele, por las noticias que te están dando, por lo que viene. Quiero que veamos, hermanos y hermanas, cómo se moldea la sociedad en su conjunto. Cuando empezó el coronavirus, ¿qué sucedió? Muchos dijeron, eso es mentira, eso no es cierto, eso no es real. Y en muchos lugares del mundo, no solamente hablo de México, en muchos lugares. Pero ¿qué pasó cuando se empezó a ver la realidad y dijeron, ah, caray, pues sí es verdad? Quiero que vayas viendo cómo se moldea la sociedad en su conjunto. Porque después de esto empezaron a cerrarse países y dijeron, no, vamos a irnos a confinamiento sanitario. Y empezó en Asia y luego se fue hacia Europa. Y decíamos en América, híjoles, pues aquí no pasa nada, todos estamos bien, ha habido bien poquitos casos, no ha habido ningún problema. Y allá empezaron con problemas muy severos, muy graves, se cerraron fronteras, se cerraron vuelos, se cerraron muchísimas cosas que tú ya conoces. Se cerraron importantes lugares de culto, católicos, musulmanes, cristianos, de todo tipo, todo se cerró la economía, se cerraron viajes, se cerraron comercios, se cerró comercio internacional a gran escala, muchas cosas pasaron y la sociedad empezó a contraerse, a moldearse de esa manera, diciendo, sí, sí, cierto, pues hay que hacerlo de esa forma. Y entonces llega a América la oleada y empieza en Estados Unidos, y de Estados Unidos empieza a bajar, y luego se va también al sur, hacia Brasil, hablo de los dos polos del continente, donde están los casos más severos, con millones de infectados y cientos de miles de personas que han fallecido. Y en México empezó a haber casos, y empezó casos en Ecuador, y empezaron a haber casos en Chile, empezaron a haber casos en Paraguay, en Argentina y en muchos lugares. Y decían, sí, cierto, era cierto lo que veíamos y lo que decían en otros lugares. De hecho, estamos ahorita en la parte más complicada en la zona de las Américas, precisamente por todo eso. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza a salir la sociedad y empieza a cambiar esa parte de la emergencia sanitaria. Y si te das cuenta, tomaron ahora los encabezados la cuestión que tiene que ver con el racismo. Y entonces ahora, prácticamente a un par de semanas de muchos países en Europa, de haber salido del confinamiento, tú ves, y hay plantones en Francia, hay plantones en Italia, hay plantones en España y en muchos lugares que antes estaban cerrados con el temor de los muertos que había por el COVID, y ahora están protestando por esa igualdad, por esa cuestión racial. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, pues en América también se dio lo mismo. No se diga en Estados Unidos, que fue el epicentro del problema racial por el abuso policial contra esta persona. En México se dieron esos casos, específicamente en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, y en otros lugares se ha hecho esto. Es decir, la sociedad se deja moldear por el impacto mediático de muchas cosas. Y te aseguro que después va a venir la parte económica. Y vas a ver, ya lo han dicho, la parte de la recesión mundial que viene en todos los países, inclusive en las grandes potencias comerciales y económicas, vienen esas recesiones tan fuertes, y entonces vendrá la sociedad, se volcará para todo eso, hermano. Quiero que cheques, ¿por qué? Porque la sociedad se deja moldear por todo esto. La sociedad se deja manipular por todo esto. Y la sociedad se deja influenciar por todo ello. Los hijos y las hijas de Dios tenemos que ser cautelosos, cautos, tener prevención en ese sentido y decir, hey, ¿qué es lo que quiere Cristo? Por eso le dice a él en la palabra a Jeremías, Jeremías, espera,
Quiero que bajes a la casa del alfarero y que lo observes trabajar y que veas algo que te voy a decir, porque ahí te voy a hablar. Entonces Jeremías baja y observa lo que está haciendo el alfarero. Y le llama la atención que ya tenía el barro ahí, empieza a trabajarlo, hace una vasija, ve una mueca del alfarero, la deshace, la empieza a moldear y otra vez empieza a trabajar. Él solamente observa de esto y le dijo Dios, mira, quiero que veas, quiero que cheques, quiero que veas la actitud del alfarero, qué hizo, y ahora te voy a hablar y te voy a decir esto. Y mira lo que dice entonces el 5. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Escucha. Declara el Señor, he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Y tenemos que entender eso, amados hermanos, que lo que quería Dios es que viera el trabajo del alfarero y que le dijera, ¿ves? ¿Quién crees que es el alfarero? ¿Quién crees que es el barro? ¿Qué hizo el alfarero con el barro? Ah, pues el barro es mi pueblo, el alfarero soy yo, y el que tiene los mejores planes para mi pueblo soy yo y los tiene que aplicar en el barro, aunque el barro a veces no entienda por qué lo estoy haciendo o por qué está sucediendo lo que le está pasando y por qué otra vez tengo que empezar de nuevo en la obra, en su vida, en su espíritu y en su corazón. Así es, amada iglesia. Quiero que veas que la sociedad mundial se deja llevar por muchos alfareros, por noticias, por opiniones, por política, por economía. Nosotros como hijo de Dios y como pueblo del Señor, que somos figura de este barro, nos tenemos que dejar moldear por Cristo nuestro Señor, por nuestro Padre amado y por el Espíritu Santo. Es el alfarero, el Dios Todopoderoso, el único Dios, y Él es el que va a moldear nuestra vida. Ahora cuando regresemos a las congregaciones, tenemos que pedirle al Señor dirección y que nos ayude cómo hacerlo. Sí, te vas a sanitizar las manos, sí tenemos que poner un tapete, sí tenemos que guardar distancia, pero vamos a adorar y alabar el nombre de Cristo como lo hemos hecho y quizás de una manera mucho mejor, porque Dios nos tiene que mostrar cuál es la manera que Él quiere que le adoremos y que le amemos y que nos acerquemos a Él, ya rompiendo esos moldes también y esos paradigmas religiosos que Dios no le agradan y que han sido mucho más fuertes en las iglesias que el vínculo que hay de amor con Dios. Es mucho más fuerte la tradición, y lo dice Cristo en la palabra, que el amor. Y es lo que Dios no quiere. Las iglesias nos tenemos que regir por amor. ¿Amor a quién? A Dios primero y también a nuestros semejantes como nos lo ha dado en su palabra. Y mira, entonces el 6 es muy claro, le dice Dios, ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? ¿No puede hacer Dios lo mismo con nosotros? Cada vez que haya algo y que nosotros nos echemos a perder en la mano de Dios porque hemos desobedecido, porque hemos hecho las cosas mal, que otra vez Dios nos rehaga conforme a su plan, conforme a su propósito. Eso es lo que Dios quiere hacer ahora, hermano. No nos dejemos echar a perder por lo que se está diciendo y por que se dirá al final. Tú y yo somos hijos de Dios y quiero que lo veas. Desde que Dios escogió a Israel como pueblo, sin merecerlo, como Dios escogió a ti y a mí como hijos, sin merecerlos, ha tenido cuidado de nosotros. Los sacó de Egipto. Ciertamente los llevó por desierto porque era la transición de la esclavitud a la libertad y a la tierra prometida. Pero en ese tránsito en el desierto, Dios tenía un plan para quitarles toda la contaminación que tenían de Egipto. Tú ve, por ejemplo, a José. Tú ve, por ejemplo, a Moisés. Y pasaron por ese proceso. También, y sobre todo en Moisés. Moisés nació y creyó siéndose él no judío, sino creyendo que era un egipcio. Hasta que Dios le habla, hasta que Dios le revela y le muestra que en realidad él era judío y que su pueblo estaba siendo oprimido por los egipcios. Y entonces ahí empieza la transición, es decir, tuvo que quitarse esa parte egipcia que había llevado, como lo habían moldeado a él. Y después tuvo que dejarse moldear por Dios para que sacara a su pueblo. Y su pueblo tuvo que quitarse todo ese molde que le habían dejado los egipcios y que batallaron muchos años, 40 para ser precisos, para que entraran a la tierra prometida, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó también? Dios tuvo que llevar en la cautividad a Babilonia para que se rompieran moldes. Iglesia de Cristo, Dios tiene que rehacernos como pueblo, como hijos y como hijas, porque en su mano somos el barro y Él es el alfarero. Por eso dice, ¿no acaso yo puedo hacer con mi pueblo lo que ese alfarero hizo con el barro?
Y dice en el mismo 6, y aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Así que tú y yo somos el barro, amada iglesia. Dejemos que el Señor nos moldee. Y si por alguna circunstancia nos echamos a perder, es decir, no salimos conforme a los planes de Dios, Él tendrá que rehacernos y hay que permitirle que Dios rehaga en nuestra vida su obra, sin que nosotros nos quejemos, sin que nosotros nos duela. ¿Por qué, hermano? Te voy a explicar. Dios tiene un plan maravilloso para ti, para tu familia, para tu vida, para ese ministerio que Dios te ha dado. Deja que Él moldee las cosas y que Él vaya haciendo las cosas para que Él ponga circunstancias y medios a tu alcance para que tú puedas lograr esto que Dios tiene para tu vida. Y ahora, cuidado con la contaminación que pueda venir. ¿Por qué? Porque ahora con este pretexto mucha gente va a querer imponer cosas. Vamos a orar a Dios para que sigamos trabajando en la libertad que Dios nos ha dado y que Dios nos tiene. Así que cuando regresemos lo hagamos preparados, hermano. Y mira, ya para ir terminando, quiero llevarte ahí mismo al libro de Isaías, en el capítulo 64, pero en el verso 8, algo maravilloso. Dice Isaías 64:8, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Lo que Jeremías vio físicamente con el alfarero, se lo reveló espiritualmente a Isaías y Isaías lo habla de esta manera. Y nos dice, hermano, lo que tenemos que decir nosotros también como pueblo, que Él es nuestro Padre y que Él es el alfarero y que nosotros somos el barro. Entonces hay que tomar en cuenta todo ello, porque cuando estamos en tratos de Dios, eso quiere decir que algo vio Dios que tiene que corregir en nosotros, y bienvenido sea, aunque nos duela, aunque moleste, aunque sea incómodo y difícil, lo que Dios tiene es un plan perfecto para ti, para mí y para toda tu familia. Pero mira, dice el 9, no te enojes en exceso, oh Señor, ni para siempre te acuerdes de la iniquidad. He aquí, mira, te rogamos, todos nosotros somos tu pueblo, escucha, porque esta es la oración que tenemos que hacer ahora para empezar a salir de este confinamiento. Que el enojo, la ira de Dios no permanezca mucho tiempo sobre nosotros y que no se acuerde de nuestra iniquidad. ¿Te acuerdas de lo que pasó el barro? Dice que se echó a perder en las manos del alfarero. ¿Por qué? Porque eran una forma distinta, una manera distinta. Y dijo el alfarero, esto no es lo que yo quise para este barro. Y lo volví a hacer. Que Dios no se enoje porque a veces nosotros nos dejamos contaminar, nos dejamos influenciar o nos dejamos perjudicar por un pensamiento ajeno al de Dios o un plan diferente al de Dios. Tus ciudades santas se han vuelto un desierto. Sion se ha convertido en un desierto. Jerusalén es una desolación. Y a lo mejor ahora las iglesias, los lugares donde seas culto, están desiertos, están vacíos, pero van a regresar nuevamente a que estemos llenos, pero sobre todo llenos, más que de personas, del Espíritu Santo, y es lo que anhelamos en Cristo. Nuestra casa santa y hermosa, donde te alaban nuestros padres, ha sido quemada por el fuego, y todas nuestras cosas preciosas se han convertido en ruinas. ¿Te contendrás ante estas cosas, Señor? ¿Guardarás silencio y nos afligirás sin medida? Ve la oración que hace aquí y esta oración que lleva Isaías ante la presencia de Dios, sabiendo que las iglesias han padecido mucho, sabiendo que el pueblo de Dios ha padecido mucho. Lo que le pedimos a Dios es que ahora nos permita empezar a regresar a tener cultos presenciales donde se derrame esa maravillosa presencia de Dios en nuestras vidas y que lo hagamos con seguridad, hermano. Pero recalcando y regresando al verso 8, otra vez aquí Isaías dice lo mismo que Jeremías. Mas ahora, Señor, tú eres nuestro Padre, escucha eso, y nunca se te olvide, tú eres hijo, eres hija de Dios, y por tanto Dios es tu Padre. La religión te dice y te habla sobre Dios y sobre dioses. Por eso nosotros hemos dejado la religión a un lado y hemos vivido para tener una relación con Dios como Padre. Es la importancia de que nosotros hemos entendido que hay un espíritu de adopción que ha derramado Dios por misericordia y que hemos aceptado esa adopción, y por eso podemos decirle Abba Padre. Él es tu Padre y tú eres su hijo. Y esa bendición y las bendiciones para los hijos están para ti, para tu familia. Y dice, y sigue diciendo, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú eres el alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Y así somos, amada Iglesia de Cristo, obra de las manos de nuestro Padre, y somos el barro que fuimos tomados de la tierra, es cierto, pero con planes divinos, celestiales, para tener una función aquí en la tierra
y para seguirla en el cielo, hermano. Así que ahora, en Cristo Jesús, confiando en Él y sabiendo que Dios tiene buenos planes y buenas cosas para ti y para mí, el Señor bendecirá nuestras vidas. Ahora pronto regresando ya a tener cultos presenciales. Y también seguiremos por este medio y seguiremos predicando y predica la palabra y el evangelio de Cristo. Pero no olvides algo, eres barro. Fuiste tomado de la tierra y por eso tienes debilidades, tienes dolores, tienes quejas, tienes cosas. ¿Por qué? Fuimos tomados de este material terrenal, pero también adentro de ti hay otro espiritual que ese es el que moldea a Cristo, que es el que cambia tu carácter, tu vida, tu pensamiento y tu mente para que ahora seas a imagen y semejanza de tu Padre, que es el que te está moldeando. Así que recuerda, hay que tener mucho cuidado con la contaminación del mundo. Como te mencionaba en ese ejemplo, el mundo en su totalidad, velo como una masa, se deja moldear por lo que dicen, por las influencias. Por eso ahora ese término que está muy usado y que hay que tener cuidado de los influencers, son influenza, una influencia que lleva a la gente a hacer las cosas que ellos mismos hacen. Es decir, el barro se deja moldear por esas ideas y por ese tipo de pensamientos. Tú y yo como barros, pero como hijos de Dios y un barro santo, tenemos que dejarnos moldear por las manos de nuestro Padre. Por eso verás, dicen todos a confinamiento y todos a confinamiento, todos a protestar, todos a esto y todos a esto. Nosotros no nos dejamos llevar por la corriente ni por lo que dice el mundo, nos dejamos llevar por la voluntad de Dios y estaremos orando y estaremos pidiéndole a Dios revelación y regresaremos a la iglesia de manera física cuando el Señor nos dé la luz verde. Cuídate, guárdate del mal y del peligro de la tentación y sobre todo de esas malas influencias que el mundo tiene y que quiere hacer en ti y en mí para que nos echemos a perder en las manos de Cristo. No lo permitamos. Tú eres el barro, pero Dios es el alfarero que va a moldear tu vida para que los planes que Él tiene para ti y para tu ser se cumplan. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y estamos orando mucho por ustedes, Iglesia de Cristo, Amor y Restauración, hermanos y hermanas que nos han visto, que nos han escuchado y que nos han seguido por este medio. Que Dios los bendiga, que Dios los siga guardando, que Dios los siga protegiendo. Les enviamos saludos y bendiciones a sus familias, a sus congregaciones, a sus pastores y que Dios, ahora que vamos a empezar a regresar a las actividades, que Dios nos guarde, nos cubre, nos proteja y nos libre del mal y de todo peligro, como dice su palabra. Que Dios te guarde. Nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo por este mismo medio y que la paz de Cristo inunde tu ser y todo tu corazón. Amén y amén.